Quien va a disertar hoy es Analía Coletti. Analía es ingeniera en alimentos, graduada en la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente estudiante de doctorado en Ciencia y Tecnología de la misma casa de estudios. Vamos a estar presentes pero ausentes. Bueno. En diciembre del 2018 ingresó al INTA, en el Instituto de Tecnología de Alimentos, en el marco de un proyecto PICT, dirigido por el doctor Gustavo Polenta. Desde ese momento se desempeña como becaria en el área de bioquímica y nutrición, bajo la línea de investigación en tecnologías emergentes no térmicas para la conservación de frutas mínimamente procesadas. Desde el 2020 es Magíster Internacional en Tecnología de Alimentos, otorgado por la Universidad de Palma y la Universidad de Buenos Aires, y es docente de la asignatura Toxicología de Alimentos en la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes. El título de la tesis es Bases tecnológicas, químicas y sensoriales para la obtención de un producto mínimamente procesado con vida útil extendido a base de duraznos tratados por irradiación gamma. Todo tuyo, Analía. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buen día para todos de nuevo. En esta oportunidad les voy a hablar sobre mi trabajo que fue sobre la tesis de maestría. Como bien mencionó Mariana, se titula Bases tecnológicas, bioquímicas y sensoriales para la obtención de un producto mínimamente procesado con vida útil extendida a base de duraznos tratados por irradiación gamma. Este proyecto fue dirigido por el doctor Gustavo Polenta y la doctora Gabriela de Noya. El trabajo se realizó en el Instituto de Tecnología de Alimentos, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Estación Experimental INTA San Pedro, y el Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria de 9 de julio. Bueno, en principio vamos a hablar sobre el marco teórico de la presentación, los objetivos propuestos, los materiales y métodos utilizados, los resultados a los que llegamos, las conclusiones obtenidas, y por último las perspectivas y referencias bibliográficas más relevantes. Bueno, como tecnólogo de alimentos tenemos que tener en cuenta ciertos pilares que se hablan hoy en día. Por un lado tenemos el aumento de una población que cada día es más creciente, por lo que la producción global de alimentos también tendrá que aumentar. Por otro lado tenemos lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, que afectan a un montón de nosotros. El tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos, sabemos que un tercio de la producción mundial por año se desperdicia. Pero también tenemos por otro lado, digamos que la ciencia va avanzando en conjunto con las tecnologías de innovación, tendientes, digamos, a lograr objetivos de desarrollo sustentables propuestos por la ONU para el 2030, y, digamos, en nuestro país un gran pilar es lograr el tema del hambre cero. También sabemos que, bueno, FAO designó el presente año, el 2021, como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, por lo que propician, digamos, la oportunidad de consumir estos productos para que, digamos, nos den una dieta más saludable. Bueno, en este rubro, digamos, la demanda de los consumidores requieren productos listos para consumir o listos para preparar, y en conjunto con el auge de las frutas y el consumo de las frutas y hortalizas, se encuentran las frutas y hortalizas mínimamente procesadas. Pero el desafío tecnológico constituye, digamos, es un gran desafío, ya que, bueno, los tratamientos post cosecha habitualmente utilizados, mecánicos y físicos, digamos, alteran un cierto nivel de daño a los tejidos, causantes de, por ejemplo, problemas celulares, ablandamiento de los tejidos celulares, susceptibilidad a los daños, al crecimiento microbiano, a la pérdida de peso, a la pérdida de agua.
por lo que, digamos, que se utilizan distintas estrategias de envasado, de uso de aditivos en las industrias, capaces, digamos, de mitigar estos efectos. También se utilizan tratamientos térmicos y los tratamientos emergentes no térmicos, de la cual hoy vamos a hablar, que incluyen la luz UV, altas presiones, irradiación de alimentos, ultrasonido, plasma frío, campos eléctricos pulsados. Pero bueno, todas estas estrategias de preservación tienen que asegurar, digamos, la calidad sensorial y nutritiva de estos productos, logrando también costos atractivos para el consumidor, siempre asegurando la inocuidad de los productos. Bueno, para este trabajo se utilizaron duraznos. El durazno es un fruto perteneciente al género Prunus persica de la familia de las rosáceas. Es un fruto decaroso de gran producción nacional e internacional, de muy buenas características sensoriales y nutricionales, pero bueno, tiene la desventaja que es de estacionalidad y muy precedero. Es un fruto de comportamiento climatérico, es decir, puede madurar luego de ser cosechado fuera del árbol, y su cosecha, digamos, se toma como referencia el color de fondo y la firmeza. Por otro lado, vamos a hablar de la irradiación gamma. Es una tecnología física de preservación, constitución de un método no térmico de conservación porque no hay un aumento significativo de la temperatura, y consiste en la aplicación directa de fotones gamma sobre un alimento que ya puede estar envasado. Los fotones gamma son generados a partir de la desintegración de isótopos radioactivos y constituyen ondas electromagnéticas de muy corta longitud de onda, alta frecuencia y gran poder energético, como vemos en el espectro electromagnético que todos conocemos. En el sistema internacional, la unidad de dosis se define como el Gray, y este significa la cantidad de energía absorbida por kilogramo de producto irradiado. Bueno, para hablar un poquito de la interacción de la radiación con la materia, cuando la radiación penetra la materia, se producen dos tipos de reacciones. Por un lado tenemos las excitaciones, cuando los electrones traspasan los orbitales hacia orbitales más externos, y por otro lado tenemos las ionizaciones, que es el principal efecto durante este proceso. Si pueden silenciar los micrófonos mejor. Bueno, el efecto principal, como decía, son las ionizaciones, y estos, digamos, estas nuevas moléculas ionizadas pueden interaccionar con otros componentes del alimento, como proteínas, vitaminas, carbohidratos. Entonces, el primer, digamos, momento donde la radiación impacta sobre la materia involucra un proceso físico, produciendo excitación y ionización, sobre todo moléculas de agua. Hay que, digamos, considerar que el durazno, su composición de agua es casi un 90%, por lo que la radiólisis del agua va a ser muy importante. Luego tenemos, por otro lado, un proceso químico, donde las especies de estas formadas en el proceso anterior reaccionan en cadena con las moléculas vecinas y pueden, digamos, modificarlo. Y por último, un proceso biológico, porque involucra, digamos, los cambios químicos producidos en los componentes celulares, y por ende va a cambiar, digamos, la actividad y la funcionalidad de estas moléculas. Dependiendo, digamos, también de la dosis del daño, puede interaccionar de distinta manera. Bueno, por otro lado podemos ver que en el tema de la acción de la radiación contra los microorganismos, funciona de la misma manera. O sea, la radiación interacciona con el material genético, el ADN, y también otros elementos celulares como proteínas, membranas, que son esenciales, digamos, para la supervivencia de estos organismos. En el caso del ADN podemos ver en el dibujito que hay dos distintos efectos. Primero, el efecto directo de los fotones gamma sobre las cadenas intercatenarias, y por otro lado el efecto indirecto
por, digamos, el efecto de estos radicales a partir de la radiólisis del agua, que pueden dañar luego las uniones del material genético. Y dentro de estos dos efectos, el que mayor preponderante es el efecto indirecto por estas moléculas radicales libres que se forman. Bueno, acá podemos ver un poco mejor la estructura del ADN. En el lado derecho podemos ver que hay una ruptura en enlaces puente-hidrógeno en las uniones intercatenarias, que implica, digamos, menor consumo de energía, por lo tanto, digamos, está más favorecido. Y por el otro lado tenemos también que puede haber una ruptura de enlaces covalentes en la cadena principal, pero esto implica muchísimo más consumo de energía. Y esto la verdad que a las dosis que se emplean para irradiar alimentos no sucede. O sea, solamente tenemos el caso de las rupturas de enlaces puente-hidrógeno. Bueno, acá podemos ver un poquito mejor las reacciones que ocurren cuando la radiación impacta sobre el agua, todas las especies radicales que se pueden formar, y bueno, estas especies reactivas, como el hidroxiperoxilo o el peróxido de hidrógeno, pueden reaccionar con las distintas moléculas de los alimentos. Bueno, como fuentes radioactivas tenemos los radioisótopos cobalto 60 y el cesio 137, pero no existe solamente la radiación gamma, también existen las máquinas generadoras que pueden producir rayos X y aceleradores de electrones. Como principales diferencias podemos ver que bueno, la radiación gamma se genera a partir de los radioisótopos radiactivos con una emisión continua, mientras que para rayos X y electrones se necesita energía emitida por una fuente, o sea que se pueden apagar y prender. El proceso digamos que es bastante eficiente en los tres, pero bueno, en la tecnología de electrones puede ser un poquito más eficiente porque según los arreglos se puede digamos, lograr más eficiencia. El consumo eléctrico, bueno, esto depende digamos, de la funcionalidad de la tecnología, pero sí hay una distinción en cuanto a lo que es la penetración, que en el caso de gamma y rayos X es muy penetrante. En cambio, para electrones acelerados esto no es así, solamente puede penetrar unos 10 centímetros aproximadamente, dependiendo también de la densidad y el espesor del alimento. Y también la gran diferencia es que para las tecnologías de radiación gamma, rayos X, las reacciones de oxidación son preponderantes a las reacciones de reducción, por lo que va a ser medio complicado irradiar productos lácteos, por ejemplo, que tienen gran cantidad de lípidos, porque se pueden generar, digamos, reacciones de rancidez que pueden causar flavors un poco anómalos y no gustosos. Por lo que, digamos, para estos productos, por ejemplo, lácteos, leche, se utiliza más lo que es las electrones acelerados, como se llama como pasteurizadores en frío. Bueno, acá podemos ver lo que decía acerca de la penetración, que tanto para radiación gamma como rayos X se puede irradiar productos a granel o productos en cajas dispuestos en pares enteros, mientras que para electrones acelerados, solamente por su baja penetración se puede irradiar productos en cajas individuales. Bueno, y ahora focalizando en la radiación gamma, durante el proceso el alimento no tratado que ya puede estar envasado ingresa al recinto de irradiación, donde se encuentra la fuente radioactiva. Con una sala de control externa se determina el tiempo de irradiación según la dosis que se quiera lograr, y luego rápidamente después de ese tiempo sale por un sistema de transporte y ya el alimento se encuentra irradiado. El punto crítico de control, digamos que es la fase de entrega de dosis de tratamiento, que es la dosis mínima para lograr el objetivo que se quiera lograr. Digamos que
la dosis no es una dosis única, sino que es un rango de proceso, constituyéndose que la dosis mínima es el objetivo que se quiera lograr, por ejemplo, no sé, reducir 5 logaritmos de tal bacteria, pero también hay que tener en cuenta una dosis máxima para que no se vea afectada la calidad digamos, del producto, las características organolépticas. Así que bueno, siempre se trata un rango de proceso, y bueno, también se realiza, digamos, un mapeo simétrico previo para determinar estas dosis. Bueno, acá podemos ver esquemas de desintegración simplificados de los radioisótopos empleados, pero si bien el tiempo de vida media del cobalto 60 es mucho menor al del cesio 137, el cobalto 60 es el que más se utiliza porque a medida que se va desintegrando produce fotones gamma de mayor energía que el cesio, y también porque Argentina es el tercer productor de este radioisótopo en la central embalse de Córdoba. Así que bueno, tenemos una gran producción de este isótopo. Bueno, existen más de 200 instalaciones de radiación gamma en más de 60 países, constituyéndose China como el líder, tanto para el consumo como para la producción. Y en Argentina contamos con la planta de Seiza, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y la planta privada Ionix, ubicada en el Talar de Pacheco, con 2 unidades radiantes. Bueno, acá podemos ver fotitos de lo que es el diseño y las fotos reales de la planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta planta tiene una actividad nominal de 1 megacuries, y acá podemos ver cómo se ubican, digamos, los lápices, como si se llaman los lápices de cobalto, que se ubican en unos bastidores. Estos se ubican en serie, y bueno, luego va, digamos, el recinto. Las fuentes obviamente tienen que estar selladas para un buen blindaje, y estos lápices, digamos, que se van cambiando, reponiendo en función del decaimiento natural, porque la actividad del radioisótopo va disminuyendo, en función, digamos, del uso, digamos, de la planta, por su capacidad también. Bueno, acá podemos ver un proyecto que también la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene para los próximos años, para la construcción de una planta de rayos X y electrones acelerados, no solo, bueno, para irradiar alimentos, sino también otros elementos. Bueno, y acá podemos ver un mapa mundial. Si quieren entrar en esta página de la Organización Internacional de Energía Atómica, es un mapa interactivo donde pueden, en cada puntito se encuentran las distintas plantas de irradiación, no solamente gamma, sino también electrones acelerados y rayos X. Y bueno, también pueden ver las páginas web y todo lo que el cliente requiere, digamos. Bueno, para hablar un poquito de los aspectos históricos y legales, luego del descubrimiento del radio, del polonio, de las partículas alfa, beta y gamma, han pasado tan solo un poco más de 100 años, y rápidamente, en 1904, Samuel Prescott describe los efectos bactericidas de las radiaciones ionizantes. Luego, en el Reino Unido, se patenta el uso de los isótopos para irradiar alimentos particulados en fluido, y el hecho más trascendental es que en 1921 se utiliza para inactivar el nematodo Trichinella spiralis en carnes de cerdo en Estados Unidos. Estados Unidos, luego de esto, se encargó de realizar estudios toxicológicos especializados, y llegaron a la conclusión que no había ningún potencial carcinogénico. A partir de estos estudios, la FAO en conjunto con la OMS empezaron también los estudios para su seguridad, hasta que, bueno, en 1980, en esa época, sacaron reportes
diciendo que la irradiación de cualquier alimento con una dosis inferior a 10 kg no presenta ningún peligro toxicológico ni tampoco introduce problemas nutricionales o microbiológicos especiales. Bueno, a partir de esta publicación, distintos países fueron aprobando el uso de esta tecnología, bueno, también el Codex Alimentarius, la FDA, las directivas de la Comunidad Europea. Se lanzaron más recientemente normas IRAM, normas ISO para lo que es la instalación y las normas que se deben cumplir. Y ya hace poquito, en el 2014, aproximadamente 700.000 toneladas de productos frescos se irradian con fines sanitarios para el comercio internacional. Nuestro Código Alimentario sufrió su última actualización en el 2017, y ahora vamos a ver un poquito más eso en detalle. Bueno, en 1972, el doctor Robert Ullman creó el símbolo internacional, digamos, para describir a los productos irradiados, más conocido como herradura, que significa, bueno, la representación de un producto agrícola, el círculo representando un envase cerrado, porque se puede irradiar ya con el envase en packaging definitivo, y el símbolo que significa penetración de rayos ionizantes o roturas. Bueno, hablando un poquito más de nuestro código alimentario, en el artículo 174 del capítulo 3 de nuestro código, se define todo lo que es la tecnología de irradiación ionizante, y bueno, antes, digamos, de su última actualización, se definían 8 alimentos para ser irradiados, mientras que a partir del 2017 se aprobaron 8 clases de productos alimenticios, incluyendo en la clase 2 las frutas y vegetales frescos, con el límite máximo permitido según el objetivo que se quiera lograr. Bueno, también están especificadas las fuentes de radiación permitidas, como bien les mencionaba antes, pero también aclara que esta tecnología no reemplaza de ninguna manera las buenas prácticas agrícolas de manufactura. Bueno, esta tecnología entonces previene enfermedades transmitidas por alimentos, al inhibir microorganismos patógenos, también controla el tema de todas las plagas, fines fitosanitarios, pero también hay un auge en lo que es la prevención del deterioro de la calidad, de los aspectos fisiológicos de los productos. Entonces, para resumir, constituye una tecnología del frío, que no aumenta la temperatura, se utiliza para control fitosanitario, es inocua a dosis adecuadas, y garantiza la calidad final y la extensión de la vida comercial. En frutas y hortalizas se utiliza para controlar enfermedades fúngicas y bacterianas, inactivar insectos y parásitos, impedir la brotación de bulbos y tubérculos, retrasar los procesos fisiológicos y conservar la calidad sensorial y nutricional. Bueno, como grandes ventajas es que no existe radiación residual ni efectos nocivos para la salud. ¿Por qué no existe radiación residual? Porque para que ocurra esto, el peso atómico de los núcleos tiene que ser mayor a 200, y durante el proceso tiene que haber una activación de núcleos, que por ejemplo esto sí sucede con el caso del uranio 235. Pero en los alimentos no tenemos uranio, sino que tenemos carbono, oxígeno, por lo que jamás, y a las dosis que se aplican, jamás va a haber radiación residual en los productos. Bueno, también hay una baja pérdida nutricional, un retraso de la senescencia, un bajo costo operativo en funcionamiento, y bueno, es una alternativa a la fumigación y a los contaminantes, a los productos químicos que se aplican. Y bueno, como toda tecnología tiene sus ventajas y desventajas, puede haber una degradación de algunas vitaminas sensibles, como el ácido ascórbico, resistencia de algunas esporas bacterianas, altos costos de capital, digamos, de instalación inicial de la planta,
pero la gran desventaja sigue constituyéndose por la actitud de los consumidores, todavía con una tendencia no muy aceptada, digamos, producto de la falta de información y que quizás también es culpa nuestra de no poder transmitir o difundir la información correcta. Bueno, como aplicaciones a dosis bajas, menores a 1 kg, como dije, es para inhibir brotación, retardar la maduración de los frutos, retardar la senescencia, inactivar parásitos, utilizar plagas. Como dosis media, ya estamos hablando de dosis mayores para desinfectar granos, frutos secos, extender la vida útil por reducción de floras microbianas en productos frescos, eliminar microorganismos patógenos, descontaminar especias, que es lo que más conocemos nosotros. ¿Y por qué se debe aplicar mayor dosis? Porque justamente en estos productos hay menor composición de agua, por lo que no se van a generar estos radicales libres que pueden, digamos, impartir efecto en la materia genética de un microorganismo. Por lo que es necesario, digamos, brindar mayor dosis para que se produzca ese efecto directo sobre los componentes. Y bueno, también tenemos dosis más altas, mayor a 10 kg, ya estamos hablando de una esterilización comercial para productos autoestables que después ya no requieran sistemas de refrigeración, por ejemplo, comidas para astronautas, raciones militares. Bueno, eso, digamos, ya es otro mundo. Y bueno, no solamente utiliza la tecnología para irradiar alimentos, sino también a dosis mayores para esterilizar productos médicos, implantes para las cirugías, los elementos también para descontaminar efluentes industriales, para coloración de gemas, para preservar patrimonios culturales, bueno, entre otras aplicaciones. Bueno, con todo este marco introducido, los objetivos de nuestro trabajo fue profundizar los conocimientos científicos y tecnológicos que permitan entender mejor el efecto de la aplicación de radiación gamma sobre distintos parámetros bioquímicos, nutricionales y sensoriales en duraznos, en relación a diversos factores como la actitud varietal, la orden de cosecha, y los tratamientos tecnológicos durante su proceso mínimo para llegar a la obtención de un producto final con alta aceptabilidad y calidad nutricional y vida útil extendida. Como objetivos específicos se plantearon seleccionar variedades de duraznos más aptas para procesamiento y aplicación de tecnologías no térmicas. Se definió y optimizó un sistema experimental representativo del proceso. Se estudió los aspectos de calidad y bioquímicos, y se determinó la influencia de la materia prima sobre la calidad del producto final y para validar los parámetros de proceso establecidos como óptimos. Bueno, para hablar un poquito de los materiales y métodos utilizados, los duraznos fueron cosechados en la estación experimental INTA San Pedro, fueron traídos a nuestro instituto para su procesamiento mínimo de lavado, desinfección, cortado y envasado. Luego se almacenaron a 0 grados, se fueron a irradiar a Ezeiza, luego fueron traídos nuevamente a nuestro instituto para todos los ensayos experimentales. Bueno, en primer lugar, se realizó un ensayo preliminar para el diseño experimental y puesta a punto, con 3 variedades de duraznos, 2 dosis de irradiación, 0,5 y 1 kg, con un envasado con films alta permeabilidad a los gases, y se determinó el color y la textura. Luego se realizó un ensayo integral donde se utilizaron 2 variedades, 1 kg como única dosis de radiación. El envasado esta vez se realizó con films de baja permeabilidad a los gases y se midieron distintos parámetros de calidad, bioquímicos y de microscopio. Y por último, un ensayo complementario donde se utilizó el mismo sistema de envasado, pero esta vez con una variedad que se utiliza a nivel industrial y distintas dosis de irradiación para ver, digamos, los efectos que suceden.
Todas estas determinaciones experimentales se realizaron durante el día inicial, a los 7 y 14 días de almacenamiento. Bueno, pasando a los resultados, durante el ensayo preliminar se midió el color y la firmeza. Con respecto al color, el tratamiento de irradiación no tuvo efectos significativos sobre los parámetros cromáticos de luminosidad, croma y tono de color, independientemente de la variedad ensayada, pero sí hubo diferencias en cuanto al parámetro de la firmeza. La firmeza de los duraznos disminuye significativamente como consecuencia de la aplicación de la irradiación, y dentro de los frutos tratados se observan menores valores en las muestras sometidas a la dosis mayores de 1 kg. Esto digamos que puede ser causa que a partir del efecto de la radiación haya despolimerización parcial de los polisacáridos, acción de las enzimas de pared, entre otros. Bueno, pasando al ensayo integral, rápidamente de forma visual vemos que no hay cambios de color ni de forma entre las muestras controles y las muestras irradiadas. En cuanto a lo que es el color, tampoco hubo variabilidad entre las muestras de ambas variedades. También se evidenció que no exista un aumento considerable de la temperatura durante el proceso, insertando un registrador de temperaturas dentro de una rodaja de durazno. Y en cuanto a la firmeza, sucede el mismo comportamiento anterior. En ambas variedades, las muestras irradiadas presentaron menor firmeza, pero hay que destacar que la firmeza se mantiene en estas muestras a lo largo de la conservación. Digamos que este ablandamiento generado podría resultar beneficioso, por ejemplo, para cosechar a los frutos en un estadio menor de maduración, o sea, con mayor firmeza, y digamos después mejorar todos los sistemas logísticos de servicios para lograr, digamos, una firmeza adecuada que exija al consumidor en el momento que fuera requerido. Bueno, en cuanto a los análisis sensoriales, se realizó con un panel sensorial entrenado, y los descriptores que tuvieron mayores diferencias fueron estos tres. Tanto para sabor a durazno como para jugosidad, las muestras irradiadas presentaron mayores valores de percepción, siendo esto positivo para el consumidor. Y en cuanto a la dureza, las muestras irradiadas presentaron menores valores de percepción, que se corresponde directamente con lo medido instrumentalmente. Cabe destacar que el día 14 ven que las muestras controles no pudieron ser evaluadas por la presencia de hongos. Y esto se puede verificar ya al día 7 de almacenamiento, donde en las muestras controles vemos estructuras reproductivas de hongos, mientras que eso no se puede visualizar en las muestras irradiadas. En la figura siguiente, de microscopía de fluorescencia, podemos ver lo que es la viabilidad celular. En las muestras irradiadas vemos que las células no imparten tanta fluorescencia, o sea, hay huequitos oscuros, y esto indica que hay una leve pérdida del tejido celular, o sea, de las membranas celulares, que también se corresponde con el ablandamiento generado y la pérdida de firmeza que se midió instrumentalmente. Bueno, en lo que es la actividad enzimática, se midieron las enzimas polifenol oxidasa, que son clave en las reacciones de pardeamiento, evidenciando que hubo una reducción entre un 25 o un 30% según la variedad en las muestras irradiadas, y en cuanto a la peroxidasa hubo un aumento inicial en el día 7, pero luego fue revertido a los 14 días de conservación. En cuanto a la capacidad antioxidante, vemos que la irradiación provocó un aumento considerable de los fenoles totales, que se corresponde, digamos, a lo medido con los parámetros de PPH y ABPS. Y por último, el ensayo complementario, donde podemos ver esta vez sí diferencias visuales a medida que aumenta la dosis de irradiación.
en la variedad de uso industrial, que también se pueden visualizar con lo medido instrumentalmente en los parámetros cromáticos, hacia una reducción de estos parámetros a medida que aumenta la dosis de radiación y el tiempo de almacenamiento. Y en cuanto a la firmeza, podemos ver un comportamiento similar, una reducción de este parámetro de forma significativa a partir de las mayores dosis de 1 kg y 2,5 kg. Y también a medida que pasa el tiempo de almacenamiento. Con todos estos resultados, concluimos que los parámetros climáticos se mantuvieron estables. Sí hubo un ablandamiento de los tejidos, pero una estabilización de la firmeza durante el periodo de conservación, una inhibición importante de la actividad enzimática, también un aumento significativo del contenido de fenoles totales, un aumento de la capacidad antioxidante en los uranos tratados, un aumento en la percepción de los descriptores sensoriales positivos como sabor a durazno y jugosidad, y muy importante que se previno el crecimiento fúngico en duraznos tratados. También tendrían que hacerse estudios microbiológicos específicos más adelante, pero bueno, concluimos que los tratamientos de irradiación aplicados en dosis bajas, entre 0,1 y 1 kg, en combinación con el uso de films de baja permeabilidad de oxígeno, podrían impartir efectos positivos para el producto, siempre, digamos, teniendo en cuenta la aptitud varietal. Por lo que la irradiación representa una tecnología promisoria para mejorar la calidad y aumentar la vida útil del producto, contribuyendo a garantizar su inocuidad. Y por último, bueno, hasta ahí finalizó lo que fue la tesis de maestría. Luego continuamos con distintos ensayos, en este último ensayo con la variedad industrial, y nos enfocamos en medir todo lo que es la actividad enzimática de la polifenoloxidasa y la peroxidasa a nivel molecular, determinando, digamos, las isoenzimas y sus distintas isoformas, digamos, a nivel, bueno, de ese también espectrofotometría, y también por otro lado empezamos a ensayar con lo que son las proteínas de estrés y su inducción, donde vemos que estas proteínas se manifiestan ante condiciones de estrés térmicos, oxidativos, salinos, hídricos, genéticos, y que pueden, digamos, tener su función para estabilizar tanto las proteínas como las membranas, y actúan, digamos, como defensa del fruto. Digamos que el objetivo fue evaluar las distintas dosis de irradiación sobre la inducción de estas proteínas de estrés, para ver si la irradiación representa o no una tecnología, digamos, sin estrés. Acá también lo podemos ver a nivel molecular, y pudimos observar que entre 0,1 y 0,3 kg hay una máxima inducción de estas proteínas, lo que podríamos decir que a dosis leves la irradiación impulsaría un sistema protector similar al de un tratamiento térmico, por ejemplo, de estrés, que en determinadas dosis es capaz de inducir mecanismos fisiológicos y bioquímicos de defensa del fruto. Dado que no existen, digamos, en la actualidad reportes de este efecto en tejidos vegetales, se abren, digamos, nuevas perspectivas sobre la aplicación y optimización de la irradiación en frutas y hortalizas frescas o mínimamente procesadas. Bueno, también, finalizando, hace poquito se publicó un review donde también, aparte de la irradiación gamma, se habló de otras tecnologías no térmicas como factores de estrés para incrementar los compuestos antioxidantes en frutas y hortalizas. Por un lado, los efectos, digamos, de la biosíntesis de estos metabolitos secundarios por la activación de distintas vías metabólicas, pero también por motivos de extracción. Cuando se ablandan los tejidos vegetales, se extraen las moléculas bioactivas y hay una mayor disponibilidad para la absorción a nivel intestinal. Bueno, acá podemos ver rápidamente
que no es solamente, digamos, un trabajo nuestro, sino que actualmente hay distintos autores que tratan de explicar este aumento de la capacidad antioxidante o de estos metabolitos bioactivos en distintos frutos, en este caso aplicando irradiación gamma a distintas dosis. Y bueno, por último, antes de la pandemia realizamos también una temporada de duraznos, a la que no solo aplicamos irradiación gamma, sino también ultrasonido y tratamiento térmico, y lo que queremos seguir estudiando es, bueno, lo que son la activación de estas proteínas de membrana, el estrés, las enzimas de pared, el contenido de azúcares. Hicimos pruebitas de lo que son la genómica funcional de las enzimas por PCR, los ácidos orgánicos, evaluar el tema de la vitamina C, que es muy importante, los polifenoles, bueno, y otras técnicas que estamos pensando. Y bueno, hace poquito me postulé a una beca para el año que viene, que ojalá se dé, en la Universidad de Bolonia, en Italia. Tienen un equipo de campos eléctricos pulsados, que es otra tecnología no térmica, y bueno, ojalá que se dé para, digamos, tratar de comparar mis resultados de esta tecnología de irradiación con esta otra tecnología que todavía en Argentina por ahora no la tenemos. Así que bueno, estas son las referencias meteorológicas más relevantes. Y bueno, muchas gracias por su atención y perdón si me extendí un poquito, no sé si... bueno, ahora estoy abierta a las preguntas. A ver cómo dejo compartir. Muchas gracias, Analía. La verdad es que estuvo súper sí. interesante. Así que te felicito, Bueno, muy buena disertación. Con irradiación. Sí, yo la desventaja que te iba a sumar era logística, que no estaba puesto en la lista, y es algo que suelen mencionar de que es complicado trasladar el alimento a la planta de irradiación y demás. Esa es la única cosita que quizás habría que agregar a la lista. Claro, sobre todo porque son distancias largas. Exacto. Aquí no hay tantas y están lejos del puerto, bueno, y demás. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a Analía. ¿No? ¿Nada? Se ve que quedó todo súper, súper claro. Bueno, ahí estás recibiendo muchas felicitaciones en el chat. Gracias. Bueno, nada, reitero las felicitaciones. Ahí dicen genia, felicitaciones, de todo. Así que, nada, muchas felicitaciones y muchas gracias por compartir tu trabajo. Bueno, muchas gracias.